Bienvenido al podcast del vendedor profesional, yo soy Carlos Ogor y hoy voy a responder otra consulta, en este caso de Rolando Pérez, que pues un poco metido en el tema de la productividad y del CRM, me hace la siguiente pregunta. Hola Carlos, ¿me puedes compartir detalles de cómo y dónde guardas tus emails de referencias de proyectos? Yo uso Mac, MailApp, que es la aplicación de correo electrónico para Mac, Evernote y Daylight CRM. A ver, Rolando, muchísimas gracias por la consulta. Yo te comento, con el tema de los proyectos, Daylight, que es el CRM que tú utilizas, solo permite 2 gigas de archivos. Lo que pasa que, dependiendo de la cantidad de clientes que tengas y de la cantidad de proyectos que tengas abiertos y tal, debería de ser más que suficiente, ¿vale? Sí que es cierto que yo, por ejemplo, con FacilThings, que es la aplicación que yo uso para gestión de proyectos, para GTD y para CRM, tengo 5 gigas. Pero vamos, yo normalmente lo que hago siempre es luego rearchivarlo todo en Evernote. ¿De acuerdo? Evernote, por así decirlo, y lo he comentado muchas veces, es mi archivo genérico. Cuando tengo las cosas ya trabajadas y cerradas, pues va a una serie de carpetas en Evernote, que son una serie de libretas en Evernote, que son mi archivo, y tengo mi archivo profesional, mi archivo personal, mi archivo de formación, de consultoría, todo. Sí es cierto que Daylight, en tu caso, que escribes desde el otro lado del charco, pues te permite como mínimo el hacer toda la gestión en la nube, ¿vale? De todas tus gestiones. Aquí ahora mismo, por ejemplo, no podríamos usar Daylight o no podríamos usar Pipedrive porque por el tema de los servidores seguros, no podríamos utilizarlo, aunque yo espero que esto se solucione pronto. Pero, como digo, yo intentaría aprovechar esos 2 gigas de archivos de Daylight para tener todo el material de referencia de proyectos en curso o en espera, ¿de acuerdo? Ya para tener una copia de los archivos guardados, yo es que tampoco soy de guardar mucho, ¿de acuerdo? Entonces guardo casi lo imprescindible. De hecho, correos electrónicos guardo muy pocos, cada vez menos. Con el tema de documentación y todo esto, lo único que estoy haciendo es por cliente o por proyecto, y para no tener mucho jaleo de carpetas, duplicidad de archivos y cosas de estas, lo que estoy haciendo es generar carpetas comprimidas, ¿de acuerdo? En Mac lo puedes hacer fácilmente creando archivos DMG, ¿vale? O archivos zip con contraseña. Y luego toda esa información, todo lo que no estoy usando al corriente, por así decirlo, lo descargo y lo dejo en un servidor aparte. Entonces, mi consejo es que lo primero pienses para qué vas a querer toda esa información en el futuro. Es decir, ¿realmente la vas a revisar alguna vez? ¿O realmente solamente vas a revisar el proyecto final que hayas hecho con un cliente? Plantéate también por qué quieres guardarlo, por qué quieres tú guardarlo. Es decir, si ya se lo has pasado al cliente, guardarlo unos meses puede estar bien por el tema de recuperar una oferta, pero las probabilidades de que cambie el precio, de que cambie la oferta, de que cambien las necesidades del cliente y que tengas que volver a rehacerlo todo otra vez en base a nuevos parámetros son muchísimas. Entonces, particularmente no le veo mucho sentido en guardar, pues eso, yo tengo compañeros que tienen guardadas ofertas a clientes desde 2002 o desde 1997. Ay, no, pues cada año todas las ofertas que le he hecho. ¿Para qué? Si nunca las vas a revisar. Luego, piensa también dónde puedes encontrar esa información si no la guardas tú. Es decir, si tú no guardas esa información, el cliente la va a guardar. Y si no la guarda el cliente, ¿por qué no la va a guardar el cliente? Es decir, si al cliente no le interesa guardarla, ¿qué hace pensar que tú te va a interesar guardarlo? O imagínate que lo borras por error
¿lo podrías encontrar en otro sitio? ¿Podrías acudir, pues yo qué sé, a un archivo que tengas ahí guardado? ¿O podrías... ¿Cuánto te costaría de encontrar esa documentación? Lo que quiero decir es que nos convertimos fácilmente en diógenes digitales y empezamos porque al final guardar un PDF ocupa poco espacio, guardar un Word o un documento de texto ocupa poco espacio. Estamos guardando miles y miles de archivos que nunca jamás vamos a volver a ver y que lo único que hacen es entorpecernos cuando estamos buscando información. Cuando estamos buscando un documento que de verdad importa, tenemos miles de archivos por los que tenemos que pasar para ver si son o no son ese. ¿De acuerdo? Entonces, mi recomendación, por ejemplo, una de las cosas que yo hago en Fácil Things es, como digo, yo tengo los proyectos, los que yo llamo proyectos cliente, ¿de acuerdo? Y esos proyectos cliente, pues para cada cliente tengo un proyecto abierto con una serie de cosas que voy haciendo con él. Cuando acabo un proyecto, por así, cada uno de los proyectos que tengo con ese cliente, por ejemplo, yo qué sé, terminar el plan de ventas del cliente fulanito de tal. Pues obviamente yo lo que hago es renombro el archivo, renombro el proyecto y pongo cliente fulanito de tal, rehacer el plan de ventas. Y entonces defino toda una serie de acciones que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Como indica GTD. Y defino todas las acciones, defino todo el material de referencia, todas estas cosas, todo lo que voy usando. Y boom, 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 voy añadiendo material de referencia a Fácil Things, voy añadiendo acciones, voy cumplimentando acciones. Esto está hecho, esto está a la espera, esto está no sé qué tal. Pero una vez que acabo, en la revisión semanal, cuando hago la revisión semanal y veo que en la carpeta ya tengo todas las acciones hechas y además sé fehacientemente que ese proyecto está terminado, lo que hago es borro automáticamente todas las acciones y tareas. Sí, ya sé que eso a efectos de, por ejemplo, en Fácil Things, que se te hacen una métrica de todo lo que estás haciendo en cada momento, al final no te sirve mucho la métrica, pero a mí por lo menos me libera más de más estrés que el que me daría el tener toda esa información ahí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hago cuando acabo ese proyecto, cojo y descargo todo el material de referencia, todos los documentos, tal, todo lo que sea texto, lo meto en un archivo de texto referenciado con fecha. Y todo el material de referencia, pues ofertas que haya hecho, los PDFs de documentación anexa, de servicios, yo qué sé, toda la información anexa tal, cojo, la meto en un archivo comprimido y le pongo el nombre del cliente, en este caso fulanito de tal, proyecto no sé cuántos, fecha tal. Y lo tengo en un solo archivo comprimido todo. Incluso dependiendo de cómo sea el cliente y dependiendo de cómo sea la operación, lo que hago es, tengo un pequeño archivo de texto en el que hago una exportación de todas las tareas con la fecha de cumplimentación y lo pego todo en ese archivo de texto. Y entonces, si por casualidad, en un momento dado, un año después o 2 años después, el cliente me llegara y me dijera, es que tú hace 2 años me dijiste, yo le dije, mira, esto lo hice el día 17 de febrero. A las tal de la tarde, a las 5 de la tarde, y quedó reflejado aquí. Y además, gracias a que hice eso ese día, a esa hora, luego pude hacer esto, otro, Entonces, como digo, saca todo lo que ya haya pasado, todo lo que esté vencido, ya no tiene sentido que lo sigas teniendo en tu proyecto o en tus proyectos. Saca toda la información de ahí y archívala de forma que sea fácil acceder a ella. ¿De acuerdo? Y como digo, cuantos menos archivos tengas, mejor. A mí me gusta mucho el tema de las carpetas comprimidas o de los archivos comprimidos porque al final, pues por ejemplo, todo el material de referencia de un proyecto que haya acabado, pues yo qué sé, si ha acabado un proyecto de formación y resulta que tengo pues 4 PowerPoints más 2 documentos de Excel, más 2 documentos de Word, más no sé cuántos PDFs de material de referencia, más no sé qué, cojo todo eso, lo meto todo en un archivo comprimido
y en un solo archivo comprimido pongo, yo qué sé, el nombre que sea, ¿de acuerdo? Asignatura de técnicas de venta de 2015-2016 y ya está. Y sé que lo tengo todo ahí. Y si algún día tengo que buscar algo relacionado con algo que yo sé que he dado en la asignatura de técnicas de venta, pues simplemente entro ahí y lo busco, ¿de acuerdo? Nada más, muchísimas gracias por tu pregunta, Rolando, y cualquier otra cosa ya sabes que tienes el formulario de contacto de vendedor.pro a tu disposición. También recordaos a todos que si me dejáis una valoración en iTunes, en iVoox o en Spreaker, ayudaréis a que más gente conozca este podcast y más gente le ayude este podcast. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta mañana.